simple vista, una moto de MotoGP y una moto de calle parecen parientes cercanos. Comparten dos ruedas, un motor y un piloto luchando contra el viento. Pero esa similitud es una ilusión. La MotoGP no existe para transportarte. No existe para durar años. No existe para perdonar errores. Existe para una sola cosa: ir más rápido que cualquier otra máquina sobre dos ruedas. Cada pieza que la compone ha sido diseñada sin compromisos. No piensa en el tráfico, en la lluvia ni en el mantenimiento. Piensa en décimas de segundo, en agarre absoluto, y en sobrevivir justo lo suficiente para terminar una carrera. Las motos de calle viven en otro universo. Están hechas para convivir con el caos del mundo real, con normas, límites y personas comunes. Su tecnología busca equilibrio, no extremos. Hoy vamos a entrar en la línea que separa estos dos mundos. Vamos a ver qué tecnología nace en la guerra de MotoGP, y por qué casi toda no debería existir fuera del circuito. Una moto de MotoGP y una moto de calle comparten una silueta básica: dos ruedas, un motor y un piloto inclinado hacia el frente. Esa similitud visual ha provocado durante años una confusión común: pensar que una es simplemente una versión más extrema de la otra. La realidad es mucho más profunda y mucho más incómoda. MotoGP no es una categoría de motocicletas, es un laboratorio rodante. Cada moto que corre en el campeonato es un prototipo único, diseñado sin la obligación de ser práctico, duradero o accesible. No existe la palabra usuario en MotoGP. Solo existe el concepto de rendimiento máximo durante un tiempo limitado. Una moto de calle, incluso la más deportiva, nace con responsabilidades claras. Debe cumplir normativas de ruido, emisiones, seguridad y fiabilidad. Debe soportar errores humanos, mantenimiento irregular, climas extremos y miles de kilómetros sin fallar. Su ingeniería está pensada para convivir con la vida diaria. La MotoGP, en cambio, vive al borde de la autodestrucción controlada. Cada componente está calculado para rendir lo justo y necesario, durante lo justo y necesario. Nada sobra, nada se deja por seguridad futura. Si una pieza dura una carrera más de lo previsto, es casi un desperdicio de peso. Por eso, comparar MotoGP con motos normales no es comparar niveles de potencia. Es comparar dos filosofías opuestas, una creada para sobrevivir, y otra creada para no sobrevivir más allá del límite exacto de su propósito. El motor es el corazón de cualquier motocicleta, pero en MotoGP ese corazón no está diseñado para latir durante años, sino para explotar su energía en un instante controlado. Un motor de MotoGP es una obra de ingeniería extrema cuyo único objetivo es producir la mayor cantidad de potencia posible en el menor tiempo posible, sin importar lo que ocurra después. Las motos de MotoGP utilizan motores de 1000 centímetros cúbicos, 4 cilindros, capaces de superar con holgura los 260 caballos de fuerza. Sin embargo, la cifra realmente importante no es la potencia máxima, sino el régimen al que se obtiene. Estos motores giran a más de 18.000 revoluciones por minuto, una zona donde la mayoría de los motores de calle simplemente se destruirían. Para lograrlo, cada componente interno está fabricado con materiales exóticos, titanio, aleaciones especiales de aluminio, tratamientos térmicos propios de la industria aeroespacial. Los pistones, las bielas y el cigüeñal están diseñados para ser ligeros, no para ser eternos. Su vida útil se mide en fines de semana de carrera, no en kilómetros recorridos. En contraste, un motor de calle está pensado como una inversión a largo plazo. Incluso en una superbike moderna, el régimen de giro es más conservador, los materiales priorizan resistencia y los intervalos de mantenimiento están pensados para usuarios reales. Un motor de calle debe perdonar errores, malas gasolinas y uso constante. El motor de MotoGP no perdona nada. Funciona en un margen microscópico entre el rendimiento máximo y la destrucción total. Esa es la razón por la cual su tecnología no puede trasladarse directamente a la calle, porque está diseñada para ganar, no para durar. Durante décadas las motocicletas dependían casi exclusivamente de la sensibilidad del piloto. El acelerador, el freno y el cuerpo eran las únicas herramientas para mantenerse con vida. En MotoGP esa era terminó hace mucho tiempo. Hoy la electrónica es el verdadero cerebro de la moto. Cada MotoGP está equipada con una unidad electrónica central capaz de procesar miles de datos por segundo. Sensores miden la velocidad de ambas ruedas, el ángulo de inclinación, la posición del acelerador,
la presión de los frenos, la temperatura del neumático y el deslizamiento lateral. La moto no solo sabe qué está haciendo, sabe que está a punto de pasar. El control de tracción en MotoGP no se limita a evitar que la rueda patine. Permite que la rueda trasera derrape de forma controlada para orientar la moto hacia la salida de la curva. El anti-wheelie no impide que la rueda delantera se levante, decide cuánto puede levantarse sin comprometer la aceleración. El freno motor se ajusta curva por curva para estabilizar la entrada sin bloquear la rueda trasera. En una moto de calle, estos sistemas existen, pero su propósito es otro. El control de tracción busca seguridad, no rendimiento. El ABS está diseñado para intervenir de forma clara y temprana. La electrónica de calle asume que el piloto puede cometer errores graves y actúa como una red de protección. En MotoGP la electrónica no protege al piloto, lo empuja más allá de lo que su cuerpo podría controlar por sí solo. No sustituye al talento, lo amplifica. Sin ella el nivel actual de velocidad simplemente no sería posible. El chasis es el esqueleto de la motocicleta, pero en MotoGP no se concibe como una estructura rígida e inamovible. Al contrario de lo que muchos imaginan, una moto de carreras no debe ser completamente dura, debe flexar, y debe hacerlo de forma precisa y predecible. En MotoGP el chasis está diseñado para deformarse bajo carga en puntos específicos. Esa flexión controlada permite que el neumático mantenga contacto con el asfalto cuando la moto acelera, frena o cambia de dirección a velocidades extremas. Un chasis demasiado rígido haría la moto nerviosa e incontrolable. Uno demasiado blando la volvería imprecisa. Encontrar ese equilibrio es una ciencia tan compleja como invisible. Además, la geometría de la moto es completamente ajustable. Se puede modificar la distancia entre ejes, el ángulo de la pipa de dirección, la altura del motor y la posición del basculante. Cada circuito exige un comportamiento distinto, y cada piloto necesita una respuesta específica. En algunos casos, una décima de grado en el ángulo de dirección puede marcar la diferencia entre una pole position y una caída. Las motos de calle, en cambio, utilizan chasis pensados para estabilidad general. La geometría es fija y está calculada para funcionar en muchas situaciones distintas: ciudad, carretera, lluvia, pasajero, equipaje. La flexión existe, pero no está afinada para el límite, sino para la durabilidad. En ese sentido, los neumáticos son el recordatorio más claro de que MotoGP vive en un mundo aparte. Toda la tecnología del campeonato solo existe para aprovechar al máximo unos pocos milímetros de goma antes de que desaparezcan. En MotoGP el piloto no se sienta sobre la moto, se integra en ella. La ergonomía no está pensada para la comodidad, sino para permitir que el cuerpo funcione como una extensión mecánica del conjunto. Cada punto de contacto tiene una función específica y crítica. El asiento es mínimo, casi simbólico. Las estriberas están altas y retrasadas para permitir ángulos de inclinación extremos. El manillar está bajo y cerrado, obligando al piloto a adoptar una postura agresiva que reduce la resistencia al aire y mejora el control en frenadas fuertes. Todo está hecho a medida. La posición del piloto se ajusta milimétricamente según su estatura, peso y estilo de conducción. Un cambio pequeño en la altura de las estriberas o en la inclinación del manillar puede alterar la forma en que el piloto se mueve sobre la moto, y con ello, su rendimiento. En las motos de calle, incluso en las deportivas más radicales, la ergonomía debe permitir cierto nivel de tolerancia. El piloto debe poder soportar trayectos largos, maniobras a baja velocidad y situaciones imprevistas. La postura es un compromiso entre control y confort. En MotoGP no hay compromiso. El cuerpo del piloto soporta fuerzas extremas, frenadas que aplastan el torso, aceleraciones que estiran los brazos y curvas que exigen sostener el peso con una sola pierna. El desgaste físico es enorme. Por eso en MotoGP la ergonomía no busca que el piloto esté cómodo, busca que el piloto sea eficiente. El cuerpo deja de ser humano y se convierte en un componente más de la máquina, tan importante como el motor o el chasis. En MotoGP la elección de materiales no está condicionada por el costo ni por la facilidad de fabricación. Está dictada por una sola pregunta: ¿funciona mejor al límite? Si la respuesta es sí, se utiliza sin importar su precio o complejidad. El titanio está presente en tornillería,
sistemas de escape y componentes estructurales. Es ligero, resistente y capaz de soportar temperaturas extremas. El magnesio se usa en ruedas y carcasas por su bajo peso, aunque sea frágil y costoso. La fibra de carbono aparece en carenados, basculantes y refuerzos internos, no por estética sino por rigidez y ahorro de masa. Cada gramo cuenta. Reducir peso no es solo cuestión de velocidad, también afecta la inercia, la frenada y el cambio de dirección. Una pieza más ligera permite reacciones más rápidas y precisas. En MotoGP ahorrar gramos puede significar ganar décimas. Las motos de calle utilizan materiales mucho más conservadores. Aluminio, acero y plásticos reforzados ofrecen una combinación razonable de costo, resistencia y durabilidad. Deben soportar golpes, vibraciones, corrosión y años de uso continuo. Además, los materiales de calle deben ser reparables y reemplazables. Una pieza de MotoGP dañada suele desecharse, una de calle debe poder arreglarse. Esa diferencia define todo. MotoGP no construye motos para el mundo real, construye máquinas para explorar los límites de la física. Y los materiales que utiliza reflejan esa filosofía sin concesiones, sin compromisos y sin intención de durar más allá de su propósito inmediato. En MotoGP perder una fracción de segundo es perder una posición. Por eso la transmisión está diseñada para que la entrega de potencia sea continua, violenta y sin interrupciones perceptibles. Cada cambio de marcha debe ocurrir de forma instantánea y perfecta. Las motos de MotoGP utilizan cajas de cambios tipo seamless. A diferencia de una transmisión convencional, este sistema permite engranar la siguiente marcha sin desconectar completamente la anterior. El resultado es una aceleración constante, sin el corte de potencia que se siente en las motos de calle. Este tipo de transmisión reduce el estrés mecánico y mejora la estabilidad de la moto en plena aceleración. El piloto puede cambiar de marcha inclinado, con el acelerador abierto, sin que la moto se descomponga. La electrónica coordina todo para que la transición sea invisible. En una moto de calle, incluso con Quick Shifter, existe una interrupción clara de potencia. El sistema corta momentáneamente el encendido para permitir el cambio, lo cual es suficiente para uso normal, pero inaceptable en un entorno de competición al máximo nivel. Además, las relaciones de cambio en MotoGP se eligen con extrema precisión según el circuito. Cada marcha está pensada para un rango específico de velocidad y RPM. No hay margen para versatilidad. Las motos de calle necesitan transmisiones flexibles. Deben funcionar en tráfico, carretera y autopista. Deben permitir conducción relajada y también deportiva. Por eso sacrifican precisión absoluta a cambio de usabilidad. En MotoGP la transmisión no es un medio para moverse, es un arma para atacar cada metro del circuito sin perder impulso. Un motor de MotoGP opera constantemente al borde del colapso térmico. Las altas revoluciones, la potencia extrema y el uso continuo a plena carga generan temperaturas que destruirían un motor de calle en cuestión de minutos. Mantener ese calor bajo control es una batalla constante. Los sistemas de refrigeración en MotoGP están diseñados específicamente para cada circuito. Radiadores de formas irregulares, conductos internos complejos y salidas de aire cuidadosamente estudiadas canalizan el flujo para extraer la mayor cantidad de calor posible sin penalizar la aerodinámica. La temperatura no solo se controla en el motor. El aceite, la caja de cambios, el embrague y la electrónica requieren sistemas dedicados para mantenerse dentro de rangos seguros. Cada grado de más reduce rendimiento y aumenta el riesgo de fallo. En una moto de calle, la refrigeración debe funcionar en tráfico, a bajas velocidades y con altas temperaturas ambientales. Por eso, se prioriza la fiabilidad y la simplicidad. Ventiladores, radiadores grandes y sistemas más tolerantes garantizan que el motor sobreviva incluso en condiciones adversas. MotoGP no tiene ese margen. Una moto detenida en parrilla ya está calentándose peligrosamente. Cada segundo cuenta. Si la temperatura se sale del rango óptimo, el rendimiento cae o la carrera termina. La refrigeración en MotoGP no busca comodidad ni longevidad. Busca mantener con vida una máquina que está siendo llevada más allá de lo que fue diseñada para soportar. Mientras el público observa adelantamientos y derrapadas, en MotoGP ocurre otra carrera que no se ve. Una carrera hecha de datos. Cada vuelta genera miles de parámetros que son registrados, analizados y comparados en tiempo real. Sensores distribuidos por toda la moto miden aceleración, inclinación,
presión de frenos, apertura del acelerador, deslizamiento del neumático y comportamiento del chasis. Esta información se transmite al box, donde ingenieros la interpretan para tomar decisiones inmediatas. La telemetría permite entender por qué un piloto es más rápido en una curva específica o por qué pierde tracción en otra. No se basa en sensaciones subjetivas, sino en números precisos. Si algo no funciona, los datos lo revelan antes de que el piloto pueda explicarlo. En las motos de calle, la recolección de datos es mínima. Algunos modelos modernos registran información básica, pero su propósito es diagnóstico y mantenimiento, no optimización del rendimiento. En MotoGP, los datos definen la evolución de la moto. Ajustes en la electrónica, la suspensión o la aerodinámica, se basan en lo que dicen los números, no en la intuición. El piloto sigue siendo clave, pero ya no es la única fuente de información. La carrera invisible es tan importante como la visible. Ganar no depende solo de ir rápido, sino de entender exactamente por qué se va rápido, y cómo repetirlo una y otra vez sin cometer errores. MotoGP es una categoría extrema, pero no es un caos sin reglas. Al contrario, el reglamento técnico es uno de los motores principales de la innovación. Cada límite impuesto obliga a los ingenieros a buscar soluciones creativas dentro de un marco cada vez más estrecho. Las restricciones en cilindrada, número de motores por temporada, combustible y electrónica, han cambiado radicalmente la forma en que se diseñan las motos. Ya no se trata solo de hacer el motor más potente, sino de hacerlo eficiente, gestionable y estratégico. Por ejemplo, la limitación de combustible obliga a optimizar la combustión y la entrega de potencia. La restricción de motores fuerza a equilibrar rendimiento y durabilidad, algo que antes no era prioritario. Incluso la estandarización de ciertos componentes electrónicos ha desplazado la ventaja hacia el chasis, la aerodinámica y la gestión de datos. En las motos de calle, el reglamento cumple otra función. Las normas buscan reducir emisiones, ruido y riesgos para el usuario. La innovación está condicionada por la seguridad y el impacto ambiental, no por la victoria deportiva. En MotoGP, cada nueva regla es una barrera y al mismo tiempo un reto. Muchas de las tecnologías más ingeniosas nacen precisamente de esas restricciones. El límite no frena el progreso, lo dirige. Por eso entender MotoGP implica entender sus reglas. La tecnología no avanza en libertad absoluta, avanza empujada contra un muro que obliga a pensar diferente. La tecnología de MotoGP no solo se mide en rendimiento, también en dinero. Cada avance, cada material exótico y cada hora de desarrollo tiene un costo que está completamente fuera del alcance del mundo real. La velocidad en MotoGP se compra tan caro como se construye. Una sola moto de MotoGP cuesta varios millones de dólares. No por el motor únicamente, sino por todo lo que la rodea: desarrollo aerodinámico, bancos de pruebas, simuladores, ingenieros especializados y años de investigación. Muchas piezas se fabrican para usarse una sola vez y luego descartarse. El costo de mantener un equipo competitivo es aún mayor. Transporte internacional, personal técnico, análisis de datos y pruebas constantes hacen que cada temporada sea una inversión gigantesca. Nada se reutiliza si compromete el rendimiento. En las motos de calle, el costo es un factor central. Cada componente debe justificar su precio frente al usuario final. Una mejora mínima debe poder producirse en masa, ser confiable y rentable. Por eso, muchas tecnologías tardan años en llegar o nunca llegan. MotoGP no busca ser rentable por unidad, busca ganar. Y ganar cuesta. La tecnología que vemos en pista es el resultado de una economía donde el rendimiento está por encima de cualquier consideración financiera. El precio real de la velocidad no se paga en el concesionario, se paga en desarrollo, en riesgo y en recursos que solo existen en la élite del motociclismo mundial. Hablar de MotoGP sin hablar de seguridad sería incompleto. Aunque las motos están diseñadas para ir al límite, el entorno que las rodea busca reducir las consecuencias cuando ese límite se supera. Porque en MotoGP, tarde o temprano se supera. Las motos en sí no están hechas para proteger al piloto. No hay airbags ni estructuras deformables. La seguridad recae en el equipamiento, el circuito y los protocolos. Trajes con airbags, cascos de última generación y botas diseñadas para resistir impactos extremos son parte fundamental del sistema. Los circuitos también juegan un papel clave. Escapatorias amplias, grava, asfalto de alta fricción
y barreras de absorción de energía están diseñadas para disipar la velocidad cuando ocurre una caída. Cada metro extra puede significar la diferencia entre levantarse o no. En la calle, la seguridad tiene otro enfoque. Las motos incorporan ayudas electrónicas para evitar el accidente. ABS, control de tracción y modos de conducción buscan prevenir la caída, no gestionarla una vez que ocurre. MotoGP asume que el accidente es parte del juego. Por eso, la seguridad se enfoca en minimizar daños cuando lo inevitable sucede. Es una filosofía dura pero realista. Caer a más de 300 km/h no debería ser posible. En MotoGP lo es, y la tecnología de seguridad existe para que el piloto tenga una oportunidad de volver a levantarse. Aunque MotoGP parece un mundo desconectado de la realidad, parte de su tecnología termina filtrándose hacia las motos de calle. No de forma directa ni inmediata, sino adaptada, simplificada y domesticada con el paso de los años. Sistemas como el control de tracción avanzado, el quick shifter, los modos de conducción y la gestión electrónica del motor nacieron o se perfeccionaron en la competición. Con el tiempo, estas soluciones demostraron su valor y fueron adaptadas para un uso cotidiano, donde la prioridad es la seguridad. Sin embargo, el proceso es lento. La tecnología debe volverse fiable, accesible y comprensible para el usuario promedio. Lo que en MotoGP se ajusta curva por curva, en la calle se convierte en un botón o en un modo preconfigurado. Muchas innovaciones nunca llegan. Materiales demasiado caros, sistemas demasiado complejos o soluciones pensadas exclusivamente para el límite quedan confinadas al paddock. No porque no funcionen, sino porque no tienen sentido fuera de él. La evolución no es una transferencia directa, es una filtración. MotoGP empuja la frontera y la calle toma lo que puede aprovechar sin romper el equilibrio entre rendimiento, costo y seguridad. Así, aunque no lo parezca, cada moto moderna lleva consigo una pequeña herencia del circuito, una versión civilizada de una tecnología nacida para ganar carreras. Por más avanzada que sea la tecnología de MotoGP, existe un límite que ninguna máquina puede superar: el cuerpo humano. El piloto es el filtro final entre la ingeniería extrema y la realidad física. Sin él, la moto no es más que un objeto inmóvil. Un piloto de MotoGP soporta fuerzas que comprimen su cuerpo en cada frenada, y lo estiran violentamente en cada aceleración. El cuello resiste el peso del casco a más de 300 km/h. Los antebrazos se congestionan hasta perder sensibilidad. La concentración debe mantenerse absoluta durante toda la carrera. A diferencia de un piloto de calle, el piloto de MotoGP no puede relajarse. No existe el margen para improvisar. Cada error se paga caro y cada vuelta exige precisión quirúrgica. La tecnología ayuda, pero no reemplaza la toma de decisiones humanas en fracciones de segundo. En una moto de calle, el piloto es el usuario. En MotoGP, el piloto es parte del sistema. Entrena como un atleta de alto rendimiento porque su cuerpo es tan importante como el motor o el chasis. Al final, MotoGP no es solo una batalla tecnológica. Es una prueba constante de hasta dónde puede llegar un ser humano montado sobre una máquina diseñada para no perdonar. La pregunta surge inevitablemente: si la tecnología de MotoGP es tan avanzada, ¿por qué no se usa directamente en las motos normales? La respuesta es simple y compleja a la vez: porque no está hecha para el mundo real. La tecnología de MotoGP requiere mantenimiento constante, personal especializado y condiciones controladas. Funciona en un entorno cerrado, con asfalto perfecto, neumáticos específicos y pilotos entrenados para operar al límite. En la calle, las variables son infinitas. Tráfico, lluvia, errores humanos, mal mantenimiento y superficies impredecibles harían que muchas de estas soluciones fueran peligrosas en lugar de útiles. Además, el costo es prohibitivo. Materiales, electrónica avanzada y desarrollo extremo no pueden trasladarse a un producto pensado para miles de usuarios distintos. Por eso, la calle recibe versiones suavizadas. No es falta de capacidad tecnológica, es una cuestión de responsabilidad. La velocidad sin contexto es un riesgo. MotoGP y las motos de calle no compiten entre sí. Existen para cumplir funciones distintas. Una empuja los límites de la física y del ser humano. La otra acompaña la vida diaria, con sus errores y sus riesgos. MotoGP nos muestra lo que es posible cuando no existen concesiones. La calle nos recuerda lo que es necesario cuando se vive en la realidad. Ambas comparten una misma raíz, la pasión por la motocicleta. Una la lleva al extremo, la otra la hace accesible. Entender la diferencia no es elegir un bando, es respetar que la tecnología,
como la velocidad, solo tiene sentido cuando se usa en el lugar correcto. Después de todo lo visto, queda claro que MotoGP no es una versión exagerada de una moto normal. Es otra especie. Una creada para existir únicamente en el límite, donde la tecnología no busca comodidad ni longevidad, solo rendimiento absoluto. Las motos de calle, en cambio, cargan con una responsabilidad distinta. Deben funcionar todos los días, en un mundo imperfecto, con personas imperfectas. Su tecnología no persigue récords, persigue equilibrio. MotoGP empuja la frontera de lo posible. La calle decide qué parte de esa frontera vale la pena cruzar. Ambas necesitan a la otra. Sin MotoGP la evolución se estanca. Sin la calle la tecnología pierde sentido. Una vive en el extremo, la otra en la realidad, pero las dos comparten la misma pasión por las dos ruedas. Porque al final no se trata de cuál es más rápida. Se trata de entender dónde pertenece cada una.